Muy bien, bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestro mensaje esta mañana en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Hoy vamos a hablar de un personaje bíblico muy destacado. Quiero que aprendamos la lección de lo que es la vida de él. Voy a leer primero cómo comenzó Salomón. Ahí tienen delante de ustedes la carátula del mensaje, el tema, hoy. Y este personaje nos determina una buena persona, muy destacado en el tiempo bíblico. Podemos descubrir ahí muchas cosas importantes. Algo que esta semana estábamos hablando con mi esposa y es las historias que nosotros transmitimos o hablamos de la Biblia, todas tienen una lección, todas tenemos que aprender algo. Hoy es lo que quiero compartir con ustedes, quiero que aprendan algo. Si ya lo aprendieron, ya lo saben, está bien, pero es importante repasar qué pasó con este personaje. ¿Dónde estuvo su fortaleza y dónde estuvo su debilidad? Ya habrán visto el tema allí en la pantalla, que estoy hablando de la debilidad de él, lo que lo arruinó, lo que lo trajo abajo. Y vamos a hablar un poquito sobre esto en esta mañana. Primera de Reyes, capítulo 3. Si alguno no tiene Biblia, hay Biblias allá en el fondo para agarrar, no hay problema. Capítulo 3, versículo 3. Dice así: Mas Salomón amó a Jehová, andando los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como... Perdón. Vuelvo a repetir el versículo 12.
He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, gracias por todos los que han venido, gracias por el tema que vamos a tocar hoy. Pedimos que tú nos des conocimiento, nos des sabiduría, nos des espíritu, Señor, para poder transmitir al pueblo lo que tú quieres decirles hoy. Y que cada uno pueda tomar de sí en este mensaje algo que los ayude a ser victoriosos contigo. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que yo leí ahora en la mañana es el comienzo de la vida del rey Salomón. Muchacho joven, como él mismo lo dice, soy joven, no sé cómo gobernar a Israel, hay mucha gente, y el Señor le pregunta, ¿qué quiere que yo te dé? Pídeme lo que quieras. Qué linda pregunta, ¿no? Si el Señor te dice a ti, pídeme lo que quieras, ¿qué pedirías tú? Una casa, un auto, mucho dinero, fama, riqueza. Él no pidió nada de eso. Pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo. Qué lindo gesto, ¿no? Qué hermoso ver a un joven que entra dentro del palacio, sabiendo que era el hijo de David, un hombre que ha conquistado muchísimas cosas. El comienzo es hermoso. El comienzo es saludable. El comienzo es lo que muchos de nosotros lo hicimos al principio. De pedirle a Dios sabiduría, de pedirle al Señor que nos ayude en el comienzo de nuestro camino cristiano. Y algo triste pasó en la vida de él. Porque viendo el panorama de cómo comenzó, diríamos, ya tiene todo para triunfar en la vida, ¿no? Porque Dios le dijo, vas a ser el sabio que no hubo antes ni después que tú. Así que vas a ser la persona más sabia que hay. Pero porque no me pediste riqueza ni cosas semejantes, yo te lo voy a dar. El panorama de Salomón, podríamos llamarle una persona acomodada, porque David le dejó mucha riqueza. Su padre hizo mucho dinero, conquistó muchos pueblos, tenía muchos tesoros, y todavía Dios le dice que le va a dar más riquezas. Ese panorama del principio de su vida era muy bueno. Pero vamos a ver algunos problemas que tuvo en la vida de él. El enemigo que derribó a Salomón no vino de afuera, sino que creció dentro de su propio corazón. Y yo quiero que aprendamos esta lección en esta mañana. ¿Cómo que vino dentro de su corazón? Salomón cayó no porque un ejército extranjero entrara y lo destruyera, no porque le faltara inteligencia, riqueza, fama, recursos o autoridad. El peligro más grande que enfrentó no estaba en la frontera con los enemigos, sino dentro de su propio corazón.
en esa zona donde el hombre empieza a sentirse seguro, lleno, satisfecho, fuerte, admirado y menos necesitado de obedecer a Dios con el mismo temor que al principio. Pasando el tiempo, los años que gobernó, al principio empezaste muy bien. Era lo que yo quería, diría Dios. Un hombre que me obedezca. Y me gusta allí, hay un versículo que dice, el 14, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tu día. La condición que Dios le dio a Salomón era que lo obedeciera, que siguiera el camino correcto. Salomón comenzó su reinado pidiendo sabiduría, reconociendo que no podía gobernar solo, dependiendo del Señor como un hijo que sabe que necesita dirección. Y le dice allí en el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Qué inicio más lindo, qué hermoso. Hoy estamos viendo jóvenes que se están destacando en la iglesia, ¿no? Algunos están tocando el piano, otros están dirigiendo. Ya se están manifestando de que están queriendo servir al Señor. Algunos estudiando y preparándose. Esos inicios nos dan alegría y satisfacción. Lo veía allí, hermana Abigail en el piano, Caleb acá en la dirección. Digo, tenemos continuidad, porque hay jóvenes sirviendo. Y esa es la idea. Y nos ponemos felices, gozosos de que están sirviendo. Los comienzos son muy lindos. El llamado es muy bueno. Pero algo pasó en la vida de este hombre. Y es lo que no quisiera que ninguno de nosotros nos pase, menos a mí. Es lo que diría, está prohibido cometer los errores que Salomón hizo. Está prohibido. Porque estaría en el terreno del enemigo. Y acá Salomón le ocurrió algo. El problema no fue la falta de conocimiento. Aquí, que muchos de ustedes han estudiado o se han preparado, no es la falta de conocimiento. No es la ignorancia de quién era Dios. Sabía quién era Dios. Había visto el peso de la promesa sobre la casa de David. Había construido el templo, el hermoso templo, que nunca se había visto un templo tan hermoso como lo que hizo Salomón. Había orado delante del pueblo. Había recibido la sabiduría como ningún otro. En tu mente estás poniendo dónde está Salomón, la posición social que está en la cumbre, en lo más alto. Tiene todo. Tiene riquezas, tiene sabiduría, tiene dedicación, está consagrado, hizo el templo, tiene un gobierno precioso. Pero ¿sabe una cosa? Para saber mucho eso no salva a un hombre si el corazón deja de obedecer. El versículo 14 dice, si tú me escuchares y me obedecieres y cumplieres los mandamientos, yo alargaré tus días. Esa es una de las lecciones más duras de la vida. Uno puede conocer la verdad de Dios, hablar de Dios, edificar cosas grandes, ser admirado por muchos y aún así irse debilitando por dentro cuando deja de vigilar, escucha bien, vigilar su propio corazón.
El mismo Salomón escribió estas palabras en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El título del mensaje de esta mañana es: el enemigo estaba dentro de él. Y tú podrías pensar, pero ¿cómo el enemigo está dentro de él? ¿No era un hijo de Dios acaso? Sí. ¿No estaba consagrado? Sí. ¿Dios no le había dado el mejor de los planes de hacer el templo? Sí. ¿No tenía riqueza? Sí. ¿No tenía posición social? Sí. Le podemos decir, tenía todo. Lo que cualquiera de nosotros anhelaría tener, lo tenía todo. Él mismo escribió ese versículo sobre el corazón. Pero su propia historia muestra lo peligroso que es conocer el camino y dejar de caminarlo. Hemos visto hombres y mujeres del Señor dedicados, consagrados, caer, lamentablemente. Y la caída de Salomón no llegó un día para el otro. No fue una sorpresa. Pasó algo que poco a poco iba anidando en su corazón. Ojo, lo que estoy hablando, yo estoy hablando para mí y estoy hablando para ustedes también. Poquito a poquito fue anidando en su corazón lo que luego llegó a traicionarlo, a debilitarlo. No fue una ruina repentina, pero sí fue, escuche bien, un desgaste espiritual provocado por decisiones que él mismo toleró, permisos pequeños que se hizo a su vida, alianzas mal medidas, deseos que se fueron normalizando. Dentro de eso usted más o menos se da cuenta que le puede estar pasando a usted. Hay situaciones que Salomón dijo esta frase, que la han escuchado y capaz que hasta ustedes la han nombrado. No pasa nada. ¿Han escuchado eso? No pasa nada. Vamos a hacerlo total. Dios desde arriba no me tira un ladrillo para matarme. Y a veces uno va poniendo el piecito en el territorio enemigo y como no pasa nada, hace otro pasito y de pronto se encuentra que normalizó y no obedeció al Señor, ni caminó con el Señor, no cumplió con lo que el Señor le pidió, y luego se ve en la ruina espiritual. Primero pudo parecer político, estratégico, conveniente, necesario para mantener paz con otros reinos, y así lo vimos. El reinado de Salomón hubo paz. Quien había peleado las peleas era su padre, David. Quien había conquistado reinos era su padre, David. Y le dejó esa herencia que lo único que tenía que hacer es cuidarla. Una herencia bendita. Un manejo del país y de todas las ciudades y reinos que él poseía, estaba todo bien. No había necesidad de ninguna otra cosa. Usted está en Primera Reyes 3. Le voy a leer los 2 primeros versículos. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares santos, porque no había casa edificada en nombre de Jehová hasta aquellos días. Bueno,
hasta aquellos tiempos. Escuchen bien, estaba edificando el mejor y más lindo templo que nunca tuvo Dios. ¿Y qué hizo? Se fue a buscar una mujer extranjera a Egipto, hizo una alianza y se casó con ella. Para adelantarles un pasaje que voy a leer ahora dentro de un rato, tuvo 1000 mujeres. 1000. Ya sé lo que están pensando los hombres. No aguantamos una, ¿cómo vamos a aguantar 1000? ¿Pensaron eso? Es un chiste. 1000 mujeres tuvo el hombre. Y la mayoría eran extranjeras. Y cada una de ellas tenía un dios pagano. Y a esos dioses ellas siguieron adorando. Y sacrificaban animales para esos ídolos. En los 10 mandamientos, Moisés escribió lo que el Señor le puso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna, ni lo que está en el cielo ni en la tierra. No te inclinarás a ellas ni la adorarás. ¿Qué pasó acá con don Salomón? Tenías todo para vivir bien, tenías todo para triunfar en la vida. Hay un refrán que dice que las alturas marean. ¿Es así o no? A veces cuando tiene uno todo, baja la guardia. Quizás el que tiene más fe es el que no tiene nada y está orando, Dios, ayúdame a poder conseguir el alimento para hoy. Clama a Dios por muchas cosas. ¿Qué pasó con este hombre? La abundancia puede ser una prueba más peligrosa que la escasez. Al tener todo y no tener que moverse para nada, manejaba todo el reino como podía, progresaba mucho, seguía ganando mucho dinero. Los tesoros de la casa de él cada vez eran más llenos de oro y de plata. Esa preocupación de qué voy a comer hoy no la tenía. No tenía que pagar los impuestos porque él era el rey, así que la gente le pagaba los impuestos a él. Vuelvo a repetir la frase. La abundancia es más peligrosa que la escasez. ¿Qué pasó con él? Cuando todo sobra, cuando la mesa está llena, cuando la gente honra, cuando el poder responde, cuando las puertas se abren, el corazón puede empezar a pensar que no necesita de Dios, porque lo tiene todo. ¿Me van entendiendo lo que estoy hablando? A veces cuando tenemos todo y está el asunto medio resuelto, tenemos fe en nuestro sueldo, nuestra cuenta bancaria o en lo que tenemos de propiedad y ya ahí ya no necesito a Dios. Como si Dios lo necesitáramos solo cuando éramos pobres o cuando no teníamos trabajo. Y ahí sí precisamos a Dios, pero ahora no, porque tengo todo. ¿Sabe una cosa? Esa fue una lenta caída de este hombre. No lo destruyó la falta de recursos, lo debilitó tener demasiado sin mantener el temor del capítulo 3 que leímos ahora en la mañana. Pídeme lo que quieras, dame sabiduría para gobernar este pueblo, porque no lo sé, yo soy joven, no sé cómo hacerlo. Qué humilde que era, ¿no? Qué sincero que era.
qué bien ubicado que estaba. Y Dios dijo, sí, te lo voy a dar. Pero además de eso te va a dar más cosas todavía. Podría decir, le hizo mal tener tanto. Le hizo mal, no pudo asimilar. Dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dios sabe que el hombre no solo se pierde cuando sufre, también se pierde cuando se siente demasiado seguro y no depende de Dios. Esos extremos que vivimos en la vida, ¿no? O todo o nada. Salomón tuvo paz exterior, pero perdió vigilancia interior. Y ese detalle pesa mucho. Ojalá, mis queridos hermanos, que ustedes ya estén pensando en algo en esta mañana de cómo está su corazón. ¿Usted está dependiendo de Dios día a día? ¿Usted está orando y pidiéndole al Señor que lo ayude cada día de que se levanta, que se acuesta? ¿Usted está manteniendo la santidad, el pudor, la honra al Señor o no? Hay personas que creen que mientras no haya guerra visible, todo está bien. La casa sigue funcionando, el trabajo sigue caminando, la gente sigue saludando, el nombre sigue sonando, los proyectos siguen creciendo, pero por dentro el corazón se está apartando de Dios. Usted a Dios lo deja ahí a un costado y lo agarra cuando lo precisa, cuando las papas queman, o lo tiene presente en su vida todos los días. El verdadero peligro no siempre hace temblar la puerta. A veces se sienta a la mesa, se vuelve costumbre, se justifica, se defiende y se queda hasta que las personas ya no sienten el mismo peso por la presencia de Dios. Salomón no necesitó un enemigo extranjero. Lo vencieron primero y luego su corazón se debilitó. Y cuando el corazón se aparta, el reino tarde o temprano empieza a resentirlo. Vamos a ir ahora a Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Por causa del pecado de Salomón, Dios dividió el reino de Israel. Judá por un lado, que hoy le decimos judío,
Los hijos de Judá son judíos y las otras 10 tribus se las dio a otra persona que no tenía nada que ver. Pero no sucedió, si usted sigue leyendo el capítulo 11 lo va a encontrar, no sucedió ahí cuando él estaba vivo, sino cuando su hijo Roboam tomó el reino y se dividió. ¿Qué encontramos de lección en esta historia? Porque cada historia tiene que tener una lección, ¿no? Si no, tú me dirías, la historia de Salomón es una historia que pasó hace muchos años, ¿y de qué me sirve a mí saberlo? Yo he encontrado varias cosas, no sé, de lo que ya he hablado, todavía tengo más. De lo que yo ya hablé, he encontrado varias cosas. Lo lindo fue verlo humilde como comenzó su reinado. Muchacho joven, humilde, pidiéndole a Dios sabiduría. Ella tenía riquezas de su padre. Diríamos, bueno, pidió eso porque ya estaba bien económicamente. No, yo creo que eso no era así. Él lo hizo porque realmente se sentía abrumado por el cargo que estaba tomando. Pero pasado el tiempo, la confianza lo mató. Y confió mucho. Y empezó a mirar mujeres extranjeras, como si las israelitas no tuvieran belleza o el compromiso de tener un buen esposo. ¿Y qué es eso de tener 700 mujeres más 300 concubinas? Era un pecado. Y Dios no lo castigó por eso, sino porque obedeció a sus mujeres. Y los ídolos que le nombré ahora, que son varios, allí en el versículo 7, Quemos era uno, luego Moloc, luego hizo otros ídolos, abominables delante del Señor, Milcom, en versículo 5, Astoret, diosas y dioses paganos. Y así se apartó su corazón de Jehová. ¿Sabe una cosa? Lo que tendría que tener usted en la caja fuerte es su corazón. ¿Por qué lo digo? Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. El enemigo está dentro tuyo. Tú eres tu propio enemigo. ¿Tú le das rienda suelta al diablo o lo frenas? ¿Tú obedeces seguir el mundo o no? Y si quieres consagrar tu vida para servir al Señor, vas a tener mucha oposición, muchas tentaciones, pero venciendo esto, manteniéndote obedeciendo al Señor, es cuando vas a ganar. El enemigo interior de Salomón fue una tranquilidad peligrosa. Se confió demasiado. El pecado ya no le asustó, la desobediencia no lo culpó, ya no le pesaba en su conciencia ningún pecado, se acostumbró a que todo era natural. ¿Qué problema hay? Yo soy el rey. Puedo casarme con quien quiera, traer a quien quiera. Y cada mujer tenía sus gustos, sus dioses, y él le hacía caso y lo permitía. El hombre que había levantado a Jehová terminó dando espacio a cultos y a dioses que Dios aborrecía. Esa contradicción, doble vida le podríamos decir. Porque en el capítulo 3, cuando estábamos leyendo, en el versículo 2 dice, mientras levantaba su casa y la casa de Jehová, se casó con la hija del faraón.
O sea, mientras estabas haciendo bien las cosas por este lado, estabas haciendo mal las cosas por el otro lado. Estaba atentando contra él mismo y lo estaba permitiendo. Ya su conciencia no le decía nada y dejaba que las cosas pasaran. Un hombre pierde fuerza para decir no al pecado, puede seguir teniendo nombre, poder y apariencia, pero por dentro está debilitado. Y esa debilidad empieza a permitir que el pecado entre a su vida y lo haga natural. Es normal. Hay una frase que se escucha mucho: todo el mundo lo hace. ¿Escuchó eso usted alguna vez, no? Todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero yo tengo esto, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene mandamientos. Y la palabra de Dios tiene para cumplirla en obediencia a Dios. Y yo no puedo permitir aprobar algo que Dios dijo no, pero yo digo sí. Y si yo digo sí, estoy permitiendo que el hombre interior me traicione. Salomón fracasó por este motivo, que no es poca cosa. Él demuestra que la sabiduría sin obediencia se vuelve inútil. Saber hacer lo correcto y no hacerlo endurece todavía más el ignorarlo. Yo sé cómo tengo que hacer las cosas, pero hago lo que quiero, como yo quiero, sin la palabra de Dios. Y ahí viene la ruina personal. Hay gente que sabe que debe cortar, sabe que la relación con Dios se está apagando, que la fe se está yendo, sabe qué costumbre le está robando el temor de Dios, sabe qué puerta no abrir, sabe qué conversación debe terminar, sabe qué orgullo debe rendir, pero sigue esperando y permitiendo que poco a poco se haga carne y uña todo lo que le nombré ahora, más todo lo que está pasando en tu vida personal. La historia de Israel es bien para enseñarla, para permitir que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando abrimos la Biblia y empezamos a leer estas historias, ¿qué mejor ejemplo que lo que estamos mirando hoy en nuestro mensaje? ¿Qué mejor ejemplo de entender que él tenía todo para ganar y Dios en el capítulo 11 lo destituye y dice: por amor a David tu padre te permito seguir en el reinado y un hijo tuyo va a tener, pero el reino se va a dividir por culpa tuya, por el pecado que estás haciendo. Puedo decir algo: no solo perdió Salomón, perdió Israel, perdió la nación, perdió las promesas que se le hizo a David, perdieron todo, por todos lados. ¿Por causa de qué? Del pecado. Lucas capítulo 12, versículo 48. Y este es un versículo que a mí me toca muy de cerca y lo tengo presente en mi vida. Lucas 12, 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho,
mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Me toca la segunda parte del versículo, que es lo que quería aplicarlo ahora. Al que se le dio mucho, mucho se le va a pedir. Esto me hace acordar la parábola de los talentos. La gran pregunta de la parábola de los talentos mía sería, perdón, el Señor repartió 5, 2 y 1. Al 5 dice que le multiplicó 5 más. Al que le dio 2, multiplicó 2 más. Pero al que le dio 1, dice que fue y enterró hasta que volvió el patrón, el Señor, en este caso hablamos del Señor, y se lo devolvió sin multiplicación. Y cuando Dios se lo sacó a ese 1, me llama la atención, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, me llama la atención, ¿por qué el Señor dijo quítenle a ese 1 y déselo al que tiene 5? Y el otro que tenía 2 estaba desestabilizado, porque uno 5, 2 y se portaron bien cualquiera de los 2. ¿Por qué el Señor no le dijo quítale a ese que tiene 1 y dáselo al que tiene 2? Si se comportaron igual. Por lo que dice este pasaje, al que mucho se le da, mucho se le demandará. El que tuvo 5 trabajó para esos 5 mucho más que el otro. Y se preocupó. Muchas veces las responsabilidades de la vida es lo mismo. Y Dios está mirando la obra de cada uno de nosotros. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Salomón recibió mucho y por eso su caída pesa más. No cayó por no haber tenido luz. Cayó teniendo luz y caminando contra ella. Cuando una persona empieza a vivir satisfecha, sin buscar a Dios, su alma está en riesgo. No porque no tenga paz, familia, trabajo, bienes o cosas, sino porque esto se vuelve peligroso cuando reemplaza lo que tiene por Dios. Ya no depende de Dios. Ya no le pide nada a Dios. Ya le dice, estoy bien, no te necesito. Salomón tuvo palacios, riqueza, honra, fama, pero nada de eso le guardó su corazón cuando él dejó de guardarlo delante de Dios. Una casa bonita no protege un alma desobediente. Mucho dinero no sostiene una conciencia dividida. Ser admirado no significa estar aprobado. Tener éxito ante los hombres no significa permanecer fiel delante de Dios. Ignorar esta enseñanza que estamos hablando en esta mañana hace que muchos repitan el camino de Salomón sin darse cuenta. Poquito a poquito, el interior de su ser va ganando el territorio y abandonando a Dios. Empieza bien, como Salomón, entregando su vida a Cristo, siendo jóvenes fervorosos. No hay otra cosa que quisieran hacer que servir a Dios, pero cuando están en una posición se marearon. Porque el enemigo que tenemos dentro, y no estoy hablando del diablo, estoy hablando de nosotros mismos, el enemigo más despierto para traicionarnos a nosotros somos nosotros mismos. ¿Dónde está tu límite? Que dice, hasta acá llego, no puedo traspasar este límite porque estoy en territorio enemigo. Y no voy a poner ningún pie en el territorio del enemigo para que el diablo me gane. No. Y mi enemigo número 1 soy yo. El diablo y el mundo. 3 enemigos que quieren destruirte. Dios no busca comienzos bonitos solamente.
Dios busca fidelidad hasta el final. Salomón empezó con una oración muy humilde, pero su historia queda marcada para toda la vida, por todo lo que leemos su historia. Y esto nos debe sacudir a cualquiera que cree que por haber empezado bien y haber trabajado en la obra un tiempo, ya tiene todo asegurado. No precisa más. ¿Sabe una cosa? La fe se cuida cada día. El corazón se cuida cada día. La obediencia se sostiene todos los días. El enemigo no siempre necesita tumbar a alguien con una tragedia, porque a él no le pasó ninguna tragedia. No se le murió ningún hijo, ninguna de esas 1000 mujeres. No le pasó nada grave. Pero por eso mismo descuidó su corazón. Porque no pasó nada. A veces cuando nos pasan cosas fuertes, como la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, de un padre, lo que sea, la enfermedad nos hace recapacitar y nos hace ir a los pies de Cristo. A veces las pruebas esas, uno dice, ¿por qué yo tengo que pasar esto? ¿Por qué Dios me castigó con esto? A veces no es castigo, a veces es dependencia. Porque si tú te das cuenta que de donde te vino ese problema, tú te sometiste más a Dios que antes. Tú buscaste a Dios más que antes. Fuiste a la oración más que antes. Te sometiste a Dios más que antes. Y entonces te das cuenta que cuando tenías todo y todo estaba bien, ni siquiera orabas al Señor. Pero ahora que el Señor te puso en un conflicto de salud, en un conflicto económico, en un conflicto de fallecimientos o algo triste en tu vida, ahí sí te acuerdas que Dios existe. A Dios hay que orarle todos los días, su corazón es todos los días. A veces le hace falta, no solo con hacerlo sentir tan seguro, que deje de velar, como dice la palabra de Dios, que deje de depender de Dios, de humillarse delante de Dios, acostumbrarse a recibir y que se olvide de Dios. El mayor peligro para Salomón no fue lo que venía contra él, sino lo que creció de él sin ser detenido. ¿Hay algo que está creciendo en tu corazón en estos momentos? ¿Hay un sentimiento de hago lo que quiera? No me importa lo que Dios está pidiendo o haciendo. ¿Hay algo de eso? ¿Hay en tu corazón algo que está dañándote a ti mismo? Escucha, te daña a ti y daña también tu entorno. Porque Salomón perdió, pero no perdió solo Salomón. Perdió la familia de Salomón, los descendientes de Salomón, su hijo Roboam, que hizo una macana más grande. ¿Y por qué hizo esa macana? Quizás porque no tenía el ejemplo de su padre, muy limpio, muy prolijo. Los que conocen la historia, Roboam, cuando falleció Salomón, quedó como rey. Y el pueblo vino a él y le pidió, por favor, ¿puedes quitarnos los impuestos que tu padre puso sobre nosotros, que es muy agravante? Y él dijo, bueno, voy a consultarlo. Fue a los ancianos, consejeros de su padre, y les dijo, ancianos, esto es lo que el pueblo está pidiendo, que le quitemos el yugo de los impuestos tan gravosos sobre ellos. ¿Qué opinan ustedes? Y los ancianos le dijeron, haz lo que te pide, bájale los impuestos y te van a servir toda la vida. Bueno, él escuchó a los ancianos, después se fue al grupo de jóvenes que se criaron con él, imagínense. ¿Qué clase de persona era? Y los jóvenes le dijeron, así, diles que el dedo más pequeño de tu padre va a ser así, así, no me acuerdo bien las palabras, que le vamos a gravar más los impuestos.
y que vas a castigarlo con azotes, y vas a hacer esto y aquello. Eso dijo el grupo de los chetos, estos, que no fueron a trabajar nunca, no hicieron nada. Dijeron, cobrarle los impuestos, subirle los impuestos. ¿Sabe lo que pasó? Israel se dividió en dos. 10 tribus fuera del hijo de Salomón, y Judá quedó solo con Benjamín en la división del reinado. Dice, por amor a David te voy a dejar este reino. El entorno perdió. Si yo peco, permito que el pecado entre en mi vida y mi corazón, yo estoy perdiendo. Pero pierde mi familia, pierde mi iglesia, pierde el testimonio. Y hay muchos testimonios desafortunados, principalmente en la familia espiritual y pastoral, que le hace mal al evangelio. Yo me tengo que comprometer a cuidarme y a cuidar mi entorno y a cuidar el ministerio que el Señor me dio. Si yo soy tonto y permito, entonces voy a caer y voy a ser como Salomón. Voy a gozar, voy a disfrutar la vida, pero lejos del Señor. Y eso no debe pasar en nuestra vida. No basta pedir protección contra ataques si estamos alimentando deseos que se apartan de Dios. No basta hablar de sabiduría si no hay obediencia. No basta haber construido algo para el Señor si por dentro se está levantando un altar a lo cual Dios aborrece. El que quiera terminar firme debe cuidar su corazón cuando está sin necesidad y también cuando todo parece estar bien, porque muchas veces el alma no se pierde en la tormenta, sino en la tranquilidad mal vigilada. Y cierro el mensaje de esta mañana con el versículo de Proverbios. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. En tu celular aparecen muchas cosas que te podrían decir, son normales para el mundo, pero no para ti. Aprende a rechazar esas cosas. En tu trabajo aparecen tentaciones que tú puedes rechazar o aprobar. Depende de ti. En tu familia, tú puedes obedecer a Dios o desobedecerlo. Y así es la vida, mis hermanos. Tú eres tu propio enemigo, como lo fue el de Salomón. Ojalá que hayan entendido lo que quise compartir con ustedes y que sean más vigilantes de su comportamiento. Cuando solo Dios lo está viendo y no ningún hermano, padre, compañero, hermano, su testimonio es importante. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vencer a ese hombre interior para que no destruya nuestra vida espiritual, no destruya nuestra familia ni destruya la iglesia, el entorno nuestro. Si pecamos, si hacemos las cosas fuera de tu voluntad, si desobedecemos tu palabra, Padre Celestial, pedimos que tú nos cuides, que cuides a cada uno de los que está aquí, ovejas de tu prado, de tu redil, que sepa, Señor, mantenerlo firme contra esas acechanzas del diablo, del yo, del mundo, y que podamos vencer en el nombre de Jesús. Cuídanos a todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.